Primero, yo soy estudiante de la licenciatura en Economía de la facultad, de la misma facultad. Solo que ya estoy terminando la carrera, si Dios quiere me recibo en breve. Bueno, esa es una de las cuestiones que por mi formación hay algunas cosas de la materia que yo les voy a explicar de una manera un poco más amplia o les voy a dar como una apertura a algunos temas por el hecho de que nosotros lo estudiamos en mayor profundidad en materias más avanzadas y que por ahí está bueno en determinados temas que ustedes como que terminen de entender determinadas cosas y no quede tan en el aire nomás o de una forma tan básica. ¿Por qué también esto? Porque a veces dependiendo con quién uno rinde, eso va variando, ¿no? Ustedes ya cursaron la materia, ¿no? Pueden responderme al chat o pueden activar sus micrófonos. Sí, profe, nosotros ya cursamos la materia, estamos haciendo el doble cursado ahora. ¿Y con quiénes cursaron? ¿Con qué profes cursaron? Yo también la cursé, pero no me acuerdo con qué profesores. Era en el turno mañana. Sí, no me acuerdo, pero yo estaba en el turno tarde. Bueno, por lo general cuando está, por ejemplo, Sarjanovich, que es economista, ella tiene un perfil y cuando está Safran o alguno de los que son contadores, tienen otro perfil. Esto se nota mucho más cuando el cursado es presencial. A ustedes les tocó el cursado del año pasado, que fue virtual. Nosotros ya para este cuatrimestre, o sea, para el cuatrimestre anterior y un poco para este, intentamos de ir viendo la modalidad de evaluación de los profes, porque nosotros cuando dimos el primer cuatrimestre virtual, cambió todo, digamos, cambió muchísimo la modalidad de evaluación de ellos, de cómo ellos tomaban durante el cursado normal, digamos, un cursado presencial, a cómo ellos empezaron a evaluar cuando el cursado fue virtual. Las preguntas que ellos están tomando son un poco más como de análisis, por así decirlo, como que lo tienen que pensar un toque más. A veces son bastante simples, pero no suelen, o sea, no están preguntando mucho sobre, así, no sé, de una forma muy teórica, sino que, hola Sol, estamos hablando más o menos de cómo vamos a llevar la materia. Como les decía, no preguntan de forma tan teórica y la práctica no preguntan de una forma tan práctica neta como antes hacían, no sé, un ejercicio y tenían que resolver eso y punto, y les evaluaban mucho el proceso y todo lo demás. Ahora, muchísimos de los ejercicios, como es virtual, tienen valores, ustedes los terminan resolviendo en las carpetas, en sus hojas, y terminan poniendo valores finales o respuestas más globales en el examen. Entonces, ese tipo de modalidad es el que nosotros estamos intentando de alguna manera abarcar ahora, al tener ya modelos de exámenes del año pasado, también de cómo evaluaron en las mesas. Entonces vamos a intentar de ir mezclando eso. Y como ustedes saben, nosotros tenemos 2 clases semanales y ustedes también al cursar la materia saben que hay temas que son un poco más pesados, hay unidades como la unidad 2 y 3 que son troncales, o sea, tienen que saberlas sí o sí, la unidad 5 lo mismo. Entonces, esas unidades, o la unidad 7, que es muy larga, o la unidad 6 era la unidad 6 de mercados y la unidad 7, que también es de mercados imperfectos, esas unidades son muy largas por lo general, entonces son unidades que nos van a llevar más tiempo y yo prefiero no cargarles 2 horas de seguidas de mucha información
Y entonces cuando nos topemos con esas unidades, dependiendo del tiempo que tengamos, porque ustedes cuando apenas tengan las fechas de exámenes, quiero que me las pasen al WhatsApp o que me las digan por acá. Entonces, si ya las tienen, me pueden tirar la data. Entonces nosotros hacemos un cronograma para llegar a esas fechas. Eso quiere decir que no necesariamente nosotros vamos a tener solamente 2 clases semanales. Hay semanas, dependiendo de los temas, como la unidad 2 y 3, justamente, que vamos a necesitar un poquito más para no cargarles en 2 horas. Esto quiere decir que van a ser a lo mejor 3 clases por semana o 2 clases, pero con actividades complementarias. Yo acostumbro a siempre darles alguna actividad o darles tarea para sus casas, para que ustedes me manden las soluciones y también me manden consultas. Yo siempre intento de responder dentro de un tiempo muy breve sus consultas, me mandan audios al WhatsApp, me mandan sus ejercicios y yo los controlo. La idea es que ustedes lleguen a esas fechas, ¿entienden? Y de no saturarlos con una clase de 2 horas con temas que son bastante engorrosos y que ustedes por ahí se sienten a la hora, ya se sienten saturados, ya no entra mucha información. A mí me ha pasado en mis últimas materias más que nada, que pasada la hora y media, yo, tipo, ya listo, que deje de hablar, ¿me entendés? Entonces, al ponerme por ahí en el zapato de ustedes como estudiantes, entiendo que el hecho de que yo esté acá hablando 2 horas, dándoles teoría o práctica, es bastante engorroso. Entonces, la idea es ir mezclando teoría con práctica, depende de los temas, darles 1 hora y media, depende, si son temas más tranquilos, darle 2 horas. Si hay que agregar clases en la semana, las agregamos, siempre pactamos el horario que les quede bien. La idea es que ustedes se conecten a todas las clases. ¿Por qué digo que se conecten? Porque cuando ustedes se conectan puede haber un ida y vuelta. Ustedes, si no entienden, pueden decirme, yo vuelvo a repetir, o buscamos la forma de que ustedes sí entiendan lo que estoy diciendo. O lo mismo con la práctica, ustedes pueden ir resolviendo juntos y eso hace que ustedes ya vayan teniendo una cancha distinta. Respecto a la práctica, siempre, nosotros tenemos una guía práctica con la que nos manejamos, pero también vamos agregando algunas guías extras que tienen un poco de los ejercicios de distintos exámenes que fueron tomando. Entonces, dependiendo de los temas, se van dando esos ejercicios. Algunos se dejan para la etapa previa al examen, o sea, una semana antes del examen. Nosotros hacemos como un repaso con una guía práctico-teórica, digamos, de cómo podría llegar a ser un examen. Es lo que ustedes suelen escuchar que nosotros le decimos preparciales. Es como prepararlos para rendir de una manera un poco más específica. Y bueno, eso, más que nada. La idea es que ustedes, o sea, yo no soy ni Safran, ni Serkanovich, ni ninguno de sus profes. La idea es que ustedes tengan la confianza conmigo de plantearme determinadas inquietudes, ya sea de la materia, o sea, de temas de la materia, o por más que ustedes sientan que alguna pregunta les parece media boluda, a veces nos parecen un poco boludas las preguntas que queremos hacer, pero en el fondo no son tan así, y si es, por más tonta que sea la pregunta, si es una duda que ustedes tienen, para eso se supone que estoy yo, que es para ir salvando esas dudas, digamos, y haciendo que ustedes se sientan lo más seguros para rendir. Otra cuestión que ya me ha pasado antes, si bien nosotros intentamos de dar las clases lo más completo posible y de como salvar toda la materia de alguna manera, como que tocar todos
puntos, darle la mayor cantidad de práctica posible. No se llega con todo, en primer lugar, y en segundo lugar, o sea, no se llega con todo en el sentido de que hay tantas cosas que abarcar que es necesario que nosotros le demos complementarios, como les dije, para sus hogares. O sea, que ustedes sigan estudiando además de las clases, porque en las clases no llegamos a resolver todos los ejercicios que hay. Entonces, resolvemos 2 o 3 que más o menos son parecidos y después en sus casas le pasamos ejercicios para que en sus casas ustedes sigan resolviendo. Además, yo... No, a ver, las clases, ni las clases que leemos nosotros acá, ni las clases que ustedes reciban en la facu, va a ser suficiente para aprobar. Hay materias que sí, no sé, los que pasaron por Profi saben que es una materia que uno cursa y medianamente lee en la casa y la aprueba. Hay materias que ustedes van a notar que sí, pero micro, y después se van a topar con macro y se van a dar cuenta que son materias que no alcanzan con eso. Entonces, así hay un montón, no sé, matemática financiera y demás, que no alcanza con prestar atención a la clase y después practicar una vez y ya está. Ustedes tienen que comprometerse a estudiar y a consultar. Todo lo que tengan dudas, consultar. Yo no tengo drama de responder a preguntas teóricas, a preguntas prácticas. Hay veces que nosotros leemos la teoría y no nos queda de la misma manera o no terminamos de entender el texto, entonces esas cosas no tengo problemas de responder. Hoy vamos a ver la parte más introductoria de la materia. Yo les comento que nosotros nos vamos a manejar primero y principal con el Drive, que es donde yo cargo las clases, todas las clases grabadas, y que es donde yo cargo. Profi saben que es una materia que uno cursa y medianamente lee en la casa y la aprueba. Hay materias que ustedes van a notar que sí, pero micro, y después se van a topar con macro y se van a dar cuenta que son materias que no alcanzan con eso. Entonces, así hay un montón, no sé, matemática financiera y demás, que no alcanza con prestar atención a la clase y después practicar una vez y ya está. Ustedes tienen que comprometerse a estudiar y a consultar. Todo lo que tengan dudas, consultar. Yo no tengo drama de responder a preguntas teóricas, a preguntas prácticas. Hay veces que nosotros leemos la teoría y no nos queda de la misma manera o no terminamos de entender el texto, entonces esas cosas no tengo problemas de responder. Hoy vamos a ver la parte más introductoria de la materia. Yo les comento que nosotros nos vamos a manejar primero y principal con el Drive, que es donde yo cargo las clases, todas las clases grabadas, y que es donde yo cargo también los apuntes y las filminas. Cuando se resuelven muchos ejercicios, por lo general les subimos las filminas, entonces ustedes tienen una copia, así no pierden tiempo copiando y demás en la clase. Prestan atención a lo que se hizo y después lo pueden volver a ver. Además, nosotros les facilitamos este apuntes. Ahora les comparto mi pantalla, así pueden ver esto. Creo que se trabó un toque. Bueno, ustedes me están escuchando, ¿no? Como les decía, nosotros les facilitamos una guía teórica y una guía práctica. La guía teórica básicamente es un resumen de la materia, que eso se va a ir ampliando. En la que nosotros tenemos con los temas que entran siempre, es súper básica,
Y por ahí hay algunas cuestiones que yo les voy a ir agregando a medida que vamos avanzando. Bueno, no sé, acá. No sé por qué se trabó bastante esto. No sé si me escucharon todo lo que yo dije o no. Si no vuelvo a repetir esto que dije por último. Porque quise compartir la pantalla y se trabó un toque. A ver qué onda esto. Ahí está. Bueno, ahora les está compartiendo mi pantalla, se supone. Vamos a abrir acá. Vamos a abrir esto. Este más o menos sería el resumen. Esta es la guía de ejercicios y el resumen. Esta es la guía de ejercicios que nosotros manejamos. Tiene todo bastante seguido. Yo les voy a ir pasando por parte, o sea, por unidad. Voy a ir segregando unidad, guía de ejercicios. Le voy a pasar solo los ejercicios de la unidad 1, de la unidad 2, lo que vayamos dando. Así vamos por parte y les puedo ir agregando también algunos otros ejercicios que tienen que ver con lo que nosotros vamos viendo en la clase y los que ya se dieron en algunos exámenes y demás, como para que ustedes los vayan teniendo. Y este es el resumen de microeconomía, que bueno, este es el que se había usado en el 2019, después hay otra copia que está mejorada, que nosotros lo armamos para el 2020, pero no la encontré entre mis cosas, así que les muestro este, y algo así va a ser el que nosotros vamos a subirles al Drive para este año, ¿no? Sí, por lo general vamos agregando algunas cuestiones, como mejorándolo, eso es lo único que cambia, y van a trabajar con el aula virtual que esto es nuevo, quiero aclarar que esto es nuevo para mí y va a ser algo nuevo para ustedes, básicamente van a ser mis conejillos de India en lo que es el aula virtual, de la academia. Ustedes tienen, yo después les paso el link al que ustedes tienen que entrar y crearse un usuario como alumnos. Y ahí vamos a ir subiendo algunas tareas que va a ser como de corrección automática. Por ahí cuando algunos temas, yo también voy a intentar de implementar esto de mandarles la teoría en videos cortos de algunos temas, como que recortar algunos videos sobre la teoría, cosa de que cuando vengamos a la clase solamente repasemos algunas cuestiones más prácticas, que repasemos y demás, así nos da más tiempo, digamos, y podemos aprovechar mejor las horas que nosotros estamos en las clases, o sea, conectados, digamos, en vivo. Bueno, chicos, eso es más que nada como la introducción a lo que nosotros a cómo vamos a trabajar y todo lo demás. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? Mi idea siempre es que ustedes se animen a activar sus micrófonos, a responder en el chat, al menos, o a interactuar en las clases, así es más llevadera. Yo no hablo las 2 horas de seguida, o la hora y media de seguida, entonces hacemos un poco más dinámico y ustedes pueden ir contestando, preguntando y todo lo demás, ¿sí?
¿Tienen alguna duda o quieren que les aclare algo? No, ninguna. Bueno. Bueno, a ver. Vamos a empezar con la introducción a la materia. Ustedes están viendo lo que yo les estoy compartiendo, ¿no? A ver, ustedes empezaron las clases la semana pasada, ¿no? Con los profes. ¿Con quiénes están cursando ahora ustedes? Este cuatrimestre que están haciendo en la facultad. Hasta ahora no nos dieron clase de microeconomía, solamente nos mandaron, creo que 2 mails con algunos videos de YouTube para que miremos de lo que es teoría, y creo que a partir del día 24 recién empezarían a dar la práctica. Ok. ¿Y las clases esas de YouTube son de los profes de la facu? No son videos, digamos, explicaciones de concepto de economía, demanda y eso, pero no son videos de los profes de la facu. Bueno, qué bizarro. Bueno, por lo general igual el doble cursado ellos no suelen dar completo, como asumen que ustedes ya cursaron, como que dan más clases de consultas o dan menos clases, no dan tanta clase, digamos. Pero bueno, sí estaría copado que no sea tan así. Para los que nunca cursaron, no sé, Sol, ¿vos también cursaste ya la materia? Yo sí cursé, pero poco cursé, no lo entendí muy bien. Claro. Bueno. Pero igual el profesor nos dio una grilla de las actividades que va a dar por fecha y dijo que va a hacer más consultas que clases. Sí, eso seguramente va a ser así. Ustedes, si tienen esa grilla y me la quieren mandar al WhatsApp, por ahí podemos ir viendo si no están estos ejercicios dentro de los que nosotros tenemos o algunos parecidos, podemos usarlos también para que ustedes vayan resolviendo y entendiendo, pueden resolverlos y mandarme también a mí sus soluciones para que las pueda ver en el caso que ustedes quieran que les corrija o que les ayude o lo que sea, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con lo primero, digamos, la introducción a lo que es la microeconomía. Primero, nosotros para poder hablar de microeconomía tenemos que entender que a ver, nosotros vemos a la economía dividida de alguna manera, si se quiere decir así, dividida en dos. Nosotros vemos a la microeconomía y a la macroeconomía. La microeconomía estudia como los pequeños agentes económicos, una empresa, una familia, el comportamiento de los individuos. Entonces vemos como la forma más pequeña de la economía, y la macroeconomía vemos los grandes aglomerados económicos, por ende vemos cómo es el comportamiento de la economía en un país, cómo es el comportamiento de la economía en un pueblo, cómo es la economía en un conjunto de empresas o de industrias. Vemos el agregado poblacional, o sea, la economía de toda la población, o sea, la población mundial. Por eso cuando ustedes van a ver que a veces las noticias, ¿no?, tienen mucho de esto de análisis económicos y demás, cuando habla de la economía de, no sé, de una empresa, o habla de cómo es el comportamiento del consumidor, vieron que a veces en las noticias hacen como algún análisis de eso, ahí estamos hablando de microeconomía, estamos hablando de determinados consumidores como algo más puntual, de determinado tipo de familias. Por ejemplo, el consumo de productos para celíacos. No estamos hablando de todo el consumo de la población argentina. Estamos hablando de
los consumidores de productos para celíacos o de los diabéticos, que no sé. Entonces, del consumo a los diabéticos, estamos como llevándolo a lo más pequeño. Después también nosotros podemos decir, bueno, el manejo de la empresa tal o de la industria hotelera, estamos hablando de algo más pequeño. Ahora, cuando nosotros vemos la macroeconomía, cuando nosotros escuchamos por ahí noticias sobre la pobreza aumentó tanto, el PBI aumentó tanto o disminuyó tanto, la pandemia afectó a la economía argentina o al desempleo argentino en tanto, entonces ahí estamos hablando de macroeconomía, estamos englobando más cuestiones de la economía, ¿no? Ahora, nosotros cuando pensamos en qué es la economía en sí, nosotros pensamos en que es básicamente el estudio de la manera en que las sociedades utilizan recursos para poder producir bienes y servicios y así distribuirlos y poder usarlos para distintas cuestiones. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿cómo los individuos, en la parte más micro, cómo la empresa utiliza determinados recursos para producir bienes y ponerlos en el mercado? Eso básicamente es lo que nosotros estudiamos en microeconomía o en esta materia. En microeconomía 1, eso es lo que voy. Después los que estén para leer van a ver todo de una manera un poco más amplia. Cuando nosotros hablamos de... eso es economía, sí, a grandes rasgos. Básicamente estudia la manera en la que se comportan las sociedades en cuestiones de economía, o sea, en cómo manejan sus recursos para poder obtener distintos bienes y servicios que lo van a poner en el mercado, lo van a consumir, cómo consumen, cómo venden, qué tipo de mercados hay, todo, cómo se desenvuelve la sociedad en el ámbito económico. Ahora, la economía en sí, nosotros hoy por hoy lo vemos como una ciencia social que a veces es bastante, podemos ponerla como dentro de la ciencia social, como una parte más dura de la ciencia social, si así se quiere, cuando vemos muchos números y todo lo demás, pero no deja de ser parte de, o sea, no deja de ser el estudio de cómo la sociedad, o sea, de cómo las personas manejan sus recursos. Entonces, no deja de ser una ciencia social, no deja de ser una ciencia blanda, sin que a veces nosotros podemos llevarla a pensar un poco más en una ciencia dura por el hecho de que tiene demasiadas matemáticas y todo lo demás, pero siempre es un análisis por ahí más cuantitativo y menos cualitativo, pero de cómo la sociedad distribuye o administra sus recursos. Nosotros podemos pensar en la economía positiva y en la economía normativa. La economía positiva siempre nos va a decir lo que realmente es. O sea, la economía nosotros vemos a la economía positiva cuando vemos a la ley de demanda. Eso es así porque es así. O sea, según esta teoría, según la teoría de los clásicos, cuando aumenta el precio disminuye la cantidad demandada. Es una ley, eso es así. Es la parte más objetiva de la economía. Ahora, cuando nosotros hablamos de la economía normativa, estamos hablando de cómo debería ser o de cómo debería desenvolverse la economía. Nosotros ahí estamos hablando de una forma un poco más subjetiva. Nosotros podemos dar un poco más de opinión o ahí van a aparecer estos criterios, depende de quién esté hablando. Por ahí si está hablando un político de izquierda va a pensar de una manera, un político de derecha va a pensar de otra manera, un periodista de TN va a pensar de una manera, un periodista de, no sé, la TV pública va a pensar de otra manera. Entonces, esta es la parte un poco más subjetiva, donde nosotros decimos,
según esto, o según el comportamiento que se está dando, esto debería ser así, o debería darse así. Nosotros acá partimos siempre de los valores que tenga cada persona, por eso digo, si un periodista o un analista económico de derecha da una opinión de cómo debería ser, lo más probable es que hable un poco más de una economía de libre mercado, y si habla un periodista o un analista económico de izquierda, va a decir, va a ser un poco más socialista y va a tener una mirada un poco más de control del Estado y demás. Entonces, básicamente, cuando nosotros pensamos en la economía, tenemos que ver cuáles son los problemas que las organizaciones económicas van a intentar de resolver. Esto es de la parte más microeconómica. Y esto fue una pregunta del examen ahora de la ronda virtual, digamos. Habían preguntado dentro de una pregunta, o sea, era una pregunta, uno de los incisos hablaba sobre esto. ¿Cuáles son los problemas que intenta resolver? Intenta resolver 3 preguntas. ¿Qué? ¿Cómo y para quién producir? ¿Qué producir? A mí me va a decir básicamente qué bien o servicio yo voy a producir, si va a ser, qué tipo de producto, o sea, si va a ser un producto de mayor calidad, de menor calidad. Ahora, ¿cómo voy a producir? ¿Qué recursos voy a usar? ¿Qué tecnología voy a usar? ¿Qué tipo de sistema voy a usar? ¿Para quién voy a producir? Es a la sociedad a la que va dirigida mi producto, al que va dirigido mi servicio. Entonces, ¿quiénes van a consumir este bien o servicio? Esto vino, estaba entre las preguntas de lo que vamos a ver más adelante cuando empecemos la unidad 2, que tiene que ver con el diagrama de flujo circular de la renta. Cuando veamos eso, vamos a volver un poco a estas 3 preguntas, porque fueron preguntas, porque vamos a intentar de ver, en este diagrama, vamos a intentar de ver estas preguntas, cómo metemos a esto en ese diagrama. O cómo se ven estas preguntas en ese diagrama. Ahora, cuando nosotros hablamos así a grandes rasgos de economía, nosotros sabemos que en la economía hay factores productivos. Los factores productivos son tierra, capital, trabajo y la empresa. Básicamente, el propietario de la tierra es el terrateniente, la remuneración que recibe es una renta o alquiler. Esto es importante que ustedes siempre tengan en las siglas presentes. Capital es K y el propietario es el capitalista, genera un interés. El trabajo está denominado con la letra L. Básicamente el propietario es el trabajador y recibe un salario a cambio, que es W. Y la empresa, el propietario de la empresa es el empresario y siempre va a recibir un beneficio. Ahora, cuando nosotros hablamos de economía y de pensamiento económico y de esto que les decía, de lo que debería ser un poco, nosotros podemos ver a los 3 grandes sistemas económicos, que es en los que se engloban básicamente nuestras ideas sobre la economía. Obviamente que estos sistemas económicos siempre están ligados a sistemas políticos o sistemas un poco más generales que tienen que ver con sistemas de gobierno. Están las economías de libre mercado, que básicamente tienen que ver con un tipo de gobierno de derecha. Yo siempre intento de explicarles a ustedes, siempre van a escuchar por ahí los que hablan de política hablar sobre la derecha, la izquierda, centro derecha, centro izquierda o del centro. Por ahí cuando llegan las épocas de las elecciones uno escucha mucho eso, este es muy de derecha, este es muy de izquierda.
este es centro-izquierda, está bastante bien, este centro-derecha está bastante bien. Pero ¿qué significa ser de izquierda? ¿Qué significa ser de derecha? ¿Qué significa ser del centro? Cuando nosotros pensamos en la derecha, siempre vamos a pensar en estructuras donde hay libre, o sea, hay una forma de economía, hablando de sistemas económicos, una forma de economía donde el Estado no puede intervenir, donde el Estado no interviene. Entonces, nosotros acá vamos a hablar de una baja intervención, casi nula intervención del Estado, con decisiones económicas. Las decisiones económicas básicamente se van a tomar en el mercado. Acá nosotros pensamos automáticamente en el pensamiento de Adam Smith. Libre mercado. La oferta y la demanda, el libre juego de la economía determina el punto de equilibrio. La oferta y la demanda. Dentro de este tipo de economías, nosotros tenemos a Hong Kong, Nueva Zelanda, Suiza, Canadá, Australia, que son los más conocidos. Y después están Emiratos Árabes, Singapur y otros más, que son los que también tienen este tipo de sistema de libre mercado, pero por ahí nosotros no solemos escuchar tanto. Bueno, eso es lo que sería un pensamiento más de derecha, el libre mercado. Acá el Estado no interviene, salvo para algunas cuestiones muy protocolares y demás. Después tenemos las economías centralmente planificadas, que tiene que ver con los sistemas de gobierno que son más de izquierda. Cuando nosotros entramos a hablar de la izquierda, estamos hablando de tipos de gobierno socialistas. Entonces, por eso nosotros acá vemos a Venezuela, Cuba, Haití, Ecuador, Corea del Norte. Acá nosotros vemos que el Estado tiene la decisión económica, o sea, hay una alta intervención de parte del Estado y interviene por lo general muchísimo en lo que es el gasto público, los impuestos. Acá los impuestos son muy altos. El caso de Venezuela, ustedes escucharán mucho hablar sobre eso, y es un caso bastante, o sea, es uno de los casos más conocidos y que está en ese extremo. Después nosotros, pero lo importante acá es que dentro de lo que es el sistema económico, acá el Estado es el que maneja la economía. El Estado es el que maneja la economía, hay un alto gasto público y una alta intervención con impuestos. O sea, impuestos muy, muy, muy grandes. Bueno, después las economías mixtas, que acá nosotros entraría Argentina, Estados Unidos, Grecia, España, China, Uruguay, Turquía, un montón de los países que nosotros conocemos. Argentina, Uruguay, España, no sé, Estados Unidos son los que nosotros más podemos escuchar. Ahora, Argentina, por ejemplo, es del centro. O sea, es una economía mixta, pero si nos ponemos a pensar en un tipo de gobierno de centro-izquierda. Acá siempre intento de explicar esto. Puede estar el centro más tirado a la izquierda o más tirado a la derecha, o ser centro neto. Por lo general está tirado para uno de los dos lados. No sé, Estados Unidos, por ahí nosotros podemos ver que está un poquito más tirado a la derecha. Entonces, acá hay negociaciones entre lo que es el sector público y el sector privado, por ende hay como una negociación entre lo que es el Estado y lo que es la economía, las empresas en sí, digamos. Entonces, acá para tomar decisiones económicas va a existir un consenso entre estos dos sectores. Cuando nosotros estamos en un sistema de gobierno que está del centro más a la izquierda, por lo general, el tipo de intervención o el tipo de negociación al que va a ir ligado de parte del Estado, digamos, va a tener más en cuenta a la sociedad, va a tener un poquito más en cuenta a cuestiones
sociales sin priorizar tanto a las empresas. Cuando nosotros pensamos en gobiernos que están más tirados del centro a la derecha, podemos pensar que las negociaciones van a estar un poco más consensuadas hacia el lado del mercado, ¿se entiende? Hacia el lado de las empresas. Entonces, o sea, de los intereses que tenga la empresa y del otro lado, los intereses que tenga la sociedad. No sé, ustedes habrán escuchado hablar mucho de las críticas en Argentina, las críticas hacia el presidente anterior, que estaba muy ligado, o sea, las críticas eran que estaba muy ligado a la derecha, las críticas que se le hace por lo general a los gobiernos peronistas están muy ligados a la izquierda, y así ahí siempre hay cuestiones entre si estás en el centro izquierda o centro derecha, según el tipo de gobierno que esté, digamos, o según cómo es el sistema de gobierno, va a ser también el sistema económico. Nosotros hablamos acá de que las cuestiones económicas, cuando hablamos de sistemas económicos, decimos las cuestiones económicas están consensuadas entre el sector público y el sector privado. ¿Qué es el sector público? La sociedad. ¿Qué es el sector privado? Las empresas. Ahora, cuando nosotros hablamos de economía centralmente planificada, vamos a decir que las decisiones económicas están determinadas por el Estado, donde por lo general hay alto gasto público, altos impuestos. Cuando la economía es de libre, el sistema económico es del libre mercado, la intervención del Estado casi no existe. El Estado está para algunas tareas nada más y las decisiones económicas se dan en el mercado, o sea, por la oferta y la demanda. Hasta acá, ¿se entiende más o menos? ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? Sí, entiendo, sí. Bueno, se entiende, sí. Cualquier cosa, si yo voy muy rápido me acelero o estoy hablando de cuestiones que ustedes no me están entendiendo, ustedes me frenan y yo vuelvo, no hay drama. Bueno, ahora vamos a ver a cómo evolucionó la ciencia económica. Esta parte es súper aburrida, pero bueno, se da en la materia y es un poco importante que ustedes vean cómo se llegó a lo que es ahora, digamos. La evolución se da o sea, primero está la escuela precientífica, después aparece la economía como el nacimiento de la ciencia económica. A ver, acá siempre hago un paréntesis, que el nacimiento de las ciencias económicas haya sido con el que nosotros conocemos como padre de la economía, que es Adam Smith. A ver, Adam Smith, si bien es conocido como el padre de la economía, es el padre de la ciencia económica, es el padre de la economía como ciencia, básicamente. ¿Por qué? Porque no quiere decir que antes de Adam Smith no existía economía, y eso es lo que nosotros vemos acá. Ya desde antes de Jesucristo existía economía. O sea, nosotros vemos distintos pensadores, no sé, Aristóteles, Platón, Santo Tomás de Aquino, o sea, después, incluso en la Biblia, hay un montón de distintos, no análisis como los vemos ahora, pero sí distintos dictámenes ligados a cómo manejar la economía, distintos pensamientos que fueron teniendo de cómo debería ser la economía o de cómo debería administrarse, que todo eso lleva a lo que, o sea, como que fue formándose hasta que un día la economía fue ciencia, que es a partir de Adam Smith, que se formaliza eso. Es como que antes se sabía sobre eso, existía, es decir, la gente intercambiaba, había un sistema de trueque, había algún tipo de sistema económico, quizás no el monetario como apareció después, pero existía algún tipo de intercambio, existía el altruismo, existía esto de
favor por favor, o te doy un cuaderno y vos me das una botella, no sé, el sistema de trueque sería. Entonces, ya existía economía, no la economía como tal, no la economía como ciencia, pero sí existía. Sobre esos intercambios que se iban dando y sobre todo eso, siempre hubieron pensadores que los fueron como de alguna manera teorizando sin que eso sea formal. Entonces, cuando aparece la economía como ciencia es cuando se formaliza y se dice, esto es economía, este es el modelo, esta es la fórmula que abarca esto. Entonces, a partir de ahí se empieza a teorizar y a sistematizar, a poner de una forma más sistemática, si así se quiere, una forma un poco más formal, en los libros y con leyes económicas a la economía. Ahí aparece la economía como ciencia, pero antes sí nosotros podíamos hablar de algún pensamiento. Ustedes van a ver muchísimos abogados, pensadores, filósofos que hablaban sobre cuestiones económicas. Cuando estaba la escuela precientífica, o sea, previa a la economía como ciencia, estaba, los mayores exponentes son Aristóteles, Platón y Santo Tomás de Aquino, que básicamente ellos lo que hacían era poner la economía en relación con la ética y la moral. Básicamente, ellos miraban al salario justo, al precio justo, condenaban tasas de intereses porque ellos decían que el dinero tiene el mismo valor durante un tiempo. Nosotros hoy sabemos que eso no es así. Eso era un pensamiento muy antiguo. El valor de los salarios tiene que ser el mínimo e indispensable para que el individuo sobreviva, nada más que eso. O sea, ellos siempre iban a lo que es justo. Si con esto vos ya vivís, esto es suficiente, no tenés que ganar más. Si esto, no sé, es oro, vale tanto, vale más. Si esto es, no sé, cobre, vale menos. Entonces, te pongo el precio justo según qué te estoy dando. Tenían entonces toda esa cuestión de la ética y la moral siempre de lo justo, acuérdense de eso. Y después aparecen los mercantilistas que dicen que, ellos ya empiezan a pensar un poco en el comercio exterior. Ellos básicamente creen que la fuente de riqueza de un país tiene que ver con el ingreso de dinero que se da por las exportaciones. Es decir, yo produzco, no sé, trigo, lo exporto, ese dinero, esos quilates de oro, porque en esta época el intercambio era por oro, ese oro que ingresa es la riqueza de mi país. Yo tengo que saber administrar y solventar a las exportaciones para que mi país crezca. Entonces ellos lo que hacían era incentivar muchísimo a las exportaciones, otorgaban subsidio y también básicamente otorgaban subsidio a los productores de productos que se exportaban en la época y evitaban el ingreso de las importaciones. Eran como bastante cerrados en ese sentido. Nosotros sacamos nuestros productos, pero acá no ingresa productos de otros. Y intentamos de que no ingresen tanto para que puedan consumir lo que se produce en el país y sacar lo que se produce en el país. Entonces ponían altos impuestos a las importaciones. Que eso nosotros lo volvemos a ver, o sea, ese pensamiento mercantilista muchísimas veces lo vimos en periodos, no sé, posteriores al 2000 inclusive, en Argentina. O sea, como que se vuelve a ver ese pensamiento mercantilista muchísimas veces. Ahora, cuando nace la economía como ciencia, los que impulsan a la economía como ciencia, si bien no la formalizan, pero la impulsan, son los fisiócratas. Los fisiócratas básicamente piensan que la agricultura era el sector productivo que era capaz de poder solventar a un país, de generar
riquezas o excedentes a un país, más que los demás sectores. O sea, era como que ellos creían que la agricultura era el sector fuerte de la economía. Básicamente acá ellos empiezan a creer en leyes naturales que guían el comportamiento de la sociedad. Eso es lo que nosotros después, cuando se teoriza o se formaliza la economía como ciencia, vemos como la ley de oferta y demanda. Ellos dicen que es como la naturaleza de la economía nomás va a hacer que se llegue al equilibrio. Bueno, eso después Adam Smith lo pone como la oferta y la demanda, y con la mano invisible, esa mano invisible que son como las leyes naturales que decían los fisiócratas, hacen que todo llegue a un punto de equilibrio. Su principal exponente es Kesnay, que es bastante conocido en la literatura. Después de los fisiócratas, aparecen Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y por último la escuela marxista. Cuando nosotros vemos a Adam Smith, como les dije hoy, nosotros lo vemos como el padre de la economía. Adam Smith critica de alguna manera y tiene un pensamiento distinto respecto a cuál es la fuente de riqueza de una nación. Mientras los fisiócratas decían que era la agricultura, Adam Smith dice no, en realidad la fuente de riqueza de una nación es el trabajo. La sociedad, digamos la nación, puede ser rica sin necesidad de un saldo comercial favorable, como sí decían los mercantilistas. Cuando nosotros hablamos de saldo comercial favorable, hablamos de exportaciones mayores a las importaciones, y consideran que el Estado, o sea, Adam Smith dice, el Estado no tiene que influir en la economía, acá el mercado se va a regular con una mano invisible. O sea, la mano invisible de Adam Smith es la que va a regular a la economía. Así se va a ir moviendo la oferta y la demanda, oferta, demanda, hasta llegar a un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio se va a dar por meros movimientos del mercado. No hay necesidad de que venga el Estado y diga, vamos a mover esta variable, vamos a agregar acá, vamos a sacar acá. Nada. El Estado solamente tiene que estar para poder corregir fallas que puede tener el mercado. Con Adam Smith nosotros empezamos acá Adam Smith es el padre de los clásicos, por así decirlo. O sea, es el padre del pensamiento clásico. Cuando nosotros vemos a casi toda la materia, nosotros vemos desde un pensamiento clásico. ¿Qué quiere decir esto? Y acá también hago un paréntesis, que después los que estudien economía, los que estén para leer o los que se interesen en seguir viendo cuestiones de economía, van a ver que no necesariamente, o sea, que hay muchos pensamientos dentro de la economía. O sea, el pensamiento clásico, la teoría clásica, determina estas reglas de juego. La teoría marxista determina estas reglas de juego. La economía tal determina estas reglas de juego. Así nosotros escuchamos muchísimo hablar sobre, y por ahí, si ven la tele, el que hace mucho, habla mucho sobre esto, son, no sé, los distintos economistas o los distintos analistas económicos que hablan sobre la escuela tal. Bueno, cada escuela tiene como una regla de juego, por así decirlo. Entonces, para los clásicos, para Adam Smith, todo lo que no sea bajo las reglas de la competencia perfecta va a ser falla. Así vamos a ver más adelante que hay fallas con las externalidades, los bienes públicos, los mercados imperfectos, es decir, monopolio, oligopolio y competencia monopolística. Entonces, todo lo que no esté bajo sus reglas es falla.
básicamente Adam Smith decía que el Estado tenía que estar para corregir estas fallas. David Ricardo después aparece y dice, o sea, sigue bajo la línea de los clásicos, pero agrega a las teorías, agrega la ley de los rendimientos decrecientes, que básicamente nos dice que cuanto más usamos un factor, menor será el rendimiento. Es decir, podemos decir, la ley de rendimientos decrecientes lo vamos viendo después en distintas cuestiones. Aparece como la ley de rendimientos decrecientes con el tema de los factores, pero después eso lo vamos viendo en distintas áreas, distintos estudios que nosotros vamos haciendo en microeconomía. Podemos ver en cuánto me satisface, por ejemplo, cuando nosotros vemos a cuánto me satisface un Pierre, también vemos esto de los rendimientos decrecientes. Entonces, no solamente es para los factores, sino para satisfacción de que me genera un bien, un servicio y todo lo demás. Cuando hablamos de utilidades, vemos también esto. Después, Thomas Malthus aparece y cree que la población crece demasiado. Bueno, con David Ricardo también nosotros tenemos la teoría de la renta ricardiana, que la vemos en la última unidad. Tocamos a David Ricardo, que él hace un aporte sobre la teoría de la renta ricardiana, que de alguna manera tiene que ver con algo de esto que dice Malthus. Malthus cree que la población crece demasiado rápido. Cuando la población crece, los alimentos, la disponibilidad de alimentos se reduce. Es decir, yo tengo, no sé, 100 hectáreas de plantación de trigo. Eso, si tengo, no sé, 100 personas, tiene una cantidad por persona de trigo, y en cambio cuando la población crece, sigo teniendo esas 100 hectáreas, entonces por cada persona tengo menor cantidad de alimentos. Y Malthus dice que va a llegar un punto en el cual el alimento no va a alcanzar, y ahí los gobiernos van a tener que tomar distintas medidas para prevenir este tipo de problemas. Ahora, esto que dice Malthus, para los que estudian economía, lo van a ver un poco más en desarrollo económico. No sé si hay alguno de ustedes que esté para economía, para LE en la carrera, o todos son para contador público. ¿Los tres están para contador? Contador. Sí, contador. Bueno, por ahí se cambian todavía. Que se cambien. Yo me cambié de contador público a licenciada en economía en segundo año. Así que nunca es tarde para tomar esa decisión. Bueno, después nosotros tenemos a la economía marxista. La economía marxista es por ahí lo que nosotros siempre escuchamos como la parte más social, como la teoría, la parte de la economía más pensando en la sociedad. Está Karl Marx como principal exponente, también está Engels. Estos básicamente toman a la idea de Platón, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, traen una idea bastante anticuada y empiezan a condenar a la opresión del trabajo por parte del empresario. Ellos consideran que el único factor de producción que genera valor es el trabajo, y el empresario se termina aprovechando de esa plusvalía y perjudica a los trabajadores. Y ahí empieza esa lucha de clases entre los empresarios y los trabajadores, y todas las cuestiones un poco más sindicales que puedan llegar a aparecer después de la escuela marxista. Obviamente que atrás de cada uno, atrás de cada escuela y todo lo demás, hay como cosas muy amplias que no se ven en la materia. Entonces ustedes quédense con los principales pensamientos de cada uno.
Nosotros cuando hablamos de, por ejemplo, de Thomas Malthus, siempre automáticamente pensamos en una visión futurista. Ellos ven en qué va a pasar más adelante. Y cuando vemos en la escuela marxista, automáticamente pensamos en las luchas de clases y en la profundización que se puede dar en las ciencias económicas. Después aparece la teoría neoclásica, que bueno, la teoría neoclásica básicamente es tomar a toda la teoría de Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus y agregar algunos conceptos más que son los conceptos marginales, y ahí aparece la utilidad marginal, la tasa marginal de sustitución, el costo marginal, todo esto que tiene que ver con la última unidad, la última unidad producida, la última unidad consumida, y esto viene bastante de la mano de lo que decía David Ricardo con los rendimientos decrecientes. Acá como exponentes por ahí los tenemos a John Stuart Mill como así principal, y después lo tenemos a Jones, que también es bastante conocido. Bueno, acá también aparecen Walras, la ley de Walras, la ley de Marshall, con distintos modelos de oferta y demanda, que eso lo van a ver un poquito más en el apuntecito. Bueno, esto es lo que sería la introducción a microeconomía, que es la unidad 1. Vamos a ver una partecita de lo que es la unidad 2, que básicamente es demanda, pero una partecita nomás. Así no les atormento con tanto. La idea a partir de ahora es que a ustedes no les pasaron fecha de exámenes todavía, no me dijeron eso. Todavía no tenemos las fechas. Supuestamente esta semana nos tienen que pasar. Bueno, apenas les pase, ustedes me dicen, así podemos hacer lo que yo les decía hoy, de hacer un cronograma y poder llegar. La idea es que ustedes no se duerman. Por ejemplo, esto, lo que nosotros vemos hoy, la idea es que ustedes lo puedan leer, repasar, ver no solamente en el apuntecito, ver en el libro, por ahí, en el Mochoni Becker, ver esos temas, anotarse las dudas en el caso de que tengan o consultarme, y que en la unidad 1 por ahí no hay tantas dudas. ¿Sí? Ahí dice en la grilla el 18 de mayo, el primer parcial. 18 de mayo. Ajá. ¿Y el segundo parcial? Ay, perdón. El 22 del 06. 22 del 06. Bueno, vamos a ver. Yo ahora voy a intentar armar un cronograma con esa fecha. En el caso de que tengan, según el turno, tengan fechas distintas, que no creo, porque al ser el doble cursado por lo general toman la misma fecha, pero en el caso de que tengan... Es solamente uno nomás. ¿Cómo? Es un curso nomás, digamos. Ah, es uno general. Sí. Bueno, entonces voy a armar un cronograma con el 18 de mayo, y en el caso de que después se modifique o algo, por ahí los profes lo modifican más adelante, ustedes me avisan si lo adelantan o atrasan. Y con eso vamos a intentar de llegar. La idea es, yo no sé cómo ustedes estudian o cómo ustedes se administran por ahí con los estudios. Yo en todos estos años intentaba de siempre ponerme por semana, ponerme temas o ponerme determinadas tareas a las que yo tenía que llegar. Yo no sé cuántas materias ustedes están haciendo, pero por lo general uno hace entre 3, depende, 4 materias, a veces solo 2, pero dependiendo de la cantidad de materias que ustedes tengan, su tiempo para poder dedicar la micro va a ser menor. Entonces, la idea es que ustedes vean las clases que damos acá, ya que los profes no les van a dar clases, ustedes van a asistir casi solo a estas,
hagan los ejercicios que les mandamos como complementarios y repasen por semana, o sea, nosotros damos un tema, ustedes lo repasen. Entonces, vamos a tener martes y jueves. Damos un tema el martes, ustedes repasan el tema el miércoles, por ejemplo, al menos en 2 horas que ustedes peguen una leída de eso y que les quede algo. El jueves damos una clase, el viernes ustedes toman 2 horitas o 3 y repasan esos temas y así sucesivamente. O los lunes, para el martes estar con la memoria un poco más fresca. Entonces vamos llevándole lo más al día que podamos la materia, ¿sí? Así no llegamos al 18 todo apurados. Y acuérdense que en micro todos los temas se van hilando. O sea, yo aprendo, ahora a partir de la unidad 2, yo aprendo lo que es demanda, oferta es bastante parecido. O sea, que si ustedes saben demanda, oferta es bastante parecido. Después hacemos equilibrio, oferta y demanda juntos. Entonces, tengo que saber los 2 anteriores para poder saber el que sigue y así. ¿Sí? Entonces, no quiero que se duerman con los temas. Cuando nosotros, bueno, acá esto sigue siendo de la unidad 1 todavía, que es bastante básico, y esto es lo que nos da pie a lo que sigue. Nosotros cuando hablamos en economía, en microeconomía, tenemos la conocida frontera de posibilidades de producción. Básicamente la FPP, que así es conocida, frontera de posibilidades de producción, muestra las distintas combinaciones de 2 bienes que en una economía se puede producir como máximo usando todos los recursos y toda la tecnología que tengo disponible. Esto es re importante, uso todos los recursos y toda la tecnología disponible. Entonces, cuando nosotros decimos los supuestos que están atrás de la frontera de posibilidades de producción, nosotros decimos que la tecnología es constante, o sea, uso para ambos bienes, para la yerba y para el tabaco, uso el mismo método de producción. La yerba y el té puede ser otro ejemplo. No voy a poner yerba y ropa, por ejemplo, para una frontera de posibilidades de producción. Tengo que poner productos que tengan métodos de producción muy similares. Y el pleno empleo, que básicamente el pleno empleo me dice que yo estoy usando todos los factores que están disponibles, todos los recursos y toda la tecnología. La forma que tiene es decreciente, esto va decreciendo, y es cóncava, o sea, como una carita triste. Es decreciente básicamente por los costos de oportunidad. Esto quiere decir que cuando yo quiera producir más cantidades de tabaco, voy a tener que resignar unidades de yerba para poder producir tabaco. Es necesario, entonces, resignar algunos productos del bien Y para poder producir más del bien X. Que sea cóncava, o sea, con la carita triste, me dice que el costo de oportunidad va creciendo. Es decir, cada vez que yo quiera producir más unidades de X, voy a tener que resignar más unidades de Y. Bueno, el cálculo del costo de oportunidad es la variación que se produce en Y ante la variación que se produce en X. Es decir, acá en X, en Y yo paso de 16 a 15, de 16 a 15, es decir, varía en menos 1, y en X aumenta en 2, o sea, va a ser menos 1 sobre 2. Eso me da menos 0,5, que es este costo de oportunidad. Y así voy haciendo con todos y veo que el costo de oportunidad va creciendo. Cada vez tengo que resignar más unidades de Y para producir una unidad más de X. Bueno.
La frontera de posibilidades de producción a mí me dice, o sea, básicamente me muestra un punto en el que es eficiente. Acá, como yo tengo estos dos supuestos, pleno empleo y tecnología constante, yo sé que es un punto eficiente. Todos los puntos que estén acá son combinaciones que me permiten producir lo máximo que puedo en una economía de estos dos bienes, usando todos los recursos y toda la tecnología disponible. O sea, estoy en pleno empleo. Ahora, los puntos que están por debajo de esa frontera de posibilidades de producción son puntos ineficientes. ¿Qué quiere decir? Que acá yo no estoy en el pleno empleo o no estoy usando toda la tecnología. Acá tengo capacidad ociosa. ¿Qué quiere decir eso? Tengo alguna máquina que no se está usando, tengo algún trabajador que está tomando tereré y no está trabajando, tengo algún, no sé, no estoy usando toda la tecnología disponible. Y cuando estoy en estos puntos, en los que están por encima, son puntos inalcanzables. Quiere decir que dada la tecnología y dados los recursos que yo tengo, no puedo alcanzar esas cantidades de producción. Entonces, si nosotros vemos estos puntos, 0, 0, por ejemplo, que es este, 2, 2, que es este punto, y este punto acá que es 9, 6, no, este punto es I9, sí, 9, 6, este punto acá, son puntos ineficientes. ¿Qué quiere decir? Acá yo no estoy usando todos mis recursos, ni estoy usando toda la tecnología. En este punto, en el punto 0, 0, ahí estoy en pleno desempleo. O sea, acá yo directamente no estoy produciendo nada. Están todas mis máquinas al pedo, tengo máquinas al divino botón y tengo empleados que están tomando mate o están en la casa, ni siquiera vienen a trabajar. ¿Se entiende? O sea, tengo la empresa ahí, pero está al pedo la empresa porque no estoy produciendo nada. En estos puntos quiere decir que yo estoy produciendo muy poco, acá podría producir un poco más, todavía tengo recursos para producir un poco más. En este punto es el punto que es eficiente, es donde yo sí produzco todo lo que puedo dado mis recursos. Y este punto acá, el 10.8, es el punto donde yo no puedo producir eso, o sea, es demasiada producción para lo que me dan mis recursos. ¿Qué debería, o sea, esta frontera de posibilidades de producción se va a desplazar siempre que yo tenga mejoras tecnológicas o mayores recursos? Si a mí en el ejercicio, por ejemplo, me dice, ¿qué pasa cuando hay mejoras tecnológicas? Cuando hay mejoras tecnológicas, lo que va a pasar es que esta curva se va a mover hacia la derecha. ¿Qué pasa si compro máquinas nuevas? O sea, tengo mayores recursos. Esta frontera se va a mover hacia derecha. Bueno, acá me dicen los chicos de la academia que ustedes tienen que acceder, ahora yo les voy a mandar bien a qué link, ustedes tienen que crearse una cuenta como alumnos y ahí acceder a micro y ahí se les va a ir cargando algunas cosas, ¿sí? Bueno, cuando nosotros empezamos la unidad 2, que vamos a ver súper poquito, o sea, la parte más amplia de la unidad 2, para introducir al tema, así el martes les torturo bien con demandas y ofertas. Vamos a ver que para poder hablar de demanda y poder hablar después en la unidad 3 de oferta, nosotros necesitamos saber qué es el mercado, porque nosotros sabemos que la oferta y la demanda básicamente determinan el equilibrio del mercado. Pero, ¿qué es el mercado?
El mercado simplemente es una institución donde se intercambian bienes y servicios, además de factores productivos que se comercian libremente. Es decir, yo voy a tener el mercado de productos y el mercado de factores. Están formados por compradores y por vendedores, que van a interactuar básicamente con lo que nosotros conocemos como oferta y demanda. El comprador es el de la demanda, el vendedor es el de la oferta. Nosotros, para ver cómo funciona el mercado, vemos al diagrama de flujo circular de la renta. Y en ese diagrama básicamente lo que hacemos es ver las decisiones que toman las empresas y las economías domésticas, es decir, las familias, al interactuar en el mercado. Y acá es donde yo les digo que vamos a volver un poquito a estas preguntas. ¿Qué, cómo y para quién producir? Acá. Vamos a ver este diagrama. Yo voy a usar el Paint, que este va a ser como nuestro pizarrón estrella durante este cursado. Vamos a ponerle acá para que así podamos rayar y todo lo demás. Bueno, nosotros vamos a tener acá. Nosotros vamos a tener primero el mercado de factores. Acá tenemos el mercado de factores. ¿Qué se intercambia en el mercado de factores? Se intercambia trabajo, tierra y capital. Y, o sea, las familias, no sé dónde está mi cursor acá. Las familias básicamente le dan o sea, ofrecen en el mercado de factores, acá está la oferta, acá nosotros vemos a la oferta, le ofrecen en el mercado de factores a las empresas distintos factores: tierra, trabajo y capital. Y las empresas, al adquirir esos factores, lo que hacen es darle a las familias un salario por el trabajo, un alquiler por la tierra, un interés por el capital. Acá, le dan a las familias. Acá nosotros vemos a la demanda. Ahora, las familias entonces le dan trabajo, tierra y capital a las empresas para que puedan producir. Las empresas van a producir bienes y servicios que van a vender en el mercado. Van a vender en el mercado bienes y servicios. Van a vender en el mercado bienes y servicios que se lo van a vender ¿a quiénes? A las familias. Las familias, al recibir esos bienes y servicios, van a devolverle dinero, o sea, van a pagarle con dinero a las empresas. Estos intercambios se dan en el mercado de factores, el intercambio de trabajo, tierra y capital por salario, alquiler e intereses, y en el mercado de productos, la venta de bienes y servicios a cambio de dinero. Entonces, acá nosotros vemos la oferta y acá vemos la demanda. En el mercado de productos, el oferente es la empresa y el demandante es la familia. En el mercado de factores, el oferente es la familia y el demandante es la empresa. ¿Se entiende? Ahí primero y principal vemos oferta y demanda. Ahora, acá nosotros vamos a ver que el Estado también puede comprar productos. El Estado puede comprar productos
y pagar un dinero por ese producto, o sea, puede ser el demandante. Y el Estado también puede comprar, puede actuar como empresa, digamos, y comprar tierra, trabajo y capital, alquilarlo, lo que sea, y le paga a las familias en el mercado de factores un salario, un alquiler o intereses. Por ejemplo, vamos a verlo esto con ejemplos. Cuando el Estado compra todos los artículos de papelería que necesita para las oficinas, o compra toda la inmobiliaria que necesita para las oficinas, ¿dónde está interactuando? En el mercado de productos. Está comprando como si fuera una familia, está comprando a la empresa. Así podemos ver los insumos como no sé, café, todas esas cosas que por lo general tienen en las oficinas. Y después vemos también al Estado como comprador de servicios. Por ejemplo, conocemos a muchísima gente que trabaja en la municipalidad. Por ejemplo, un empleado público está siendo está siendo empleado por el Estado. Entonces, el Estado está comprando, pagando un salario por ese trabajo que le brindan las familias en el mercado de factores. Los profes de la facu son empleados estatales, entonces ellos están ofreciéndole trabajo al Estado a cambio de un salario. El Estado actúa como empresa. Así también se puede ver que, por ejemplo, la Municipalidad de Aristóbulo le alquila las máquinas a alguien que tenga máquinas o a la cooperativa o a otra empresa, lo que sea, le alquila máquinas a cambio de un alquiler, del precio de ese alquiler, o un local o lo que sea. Además, así el Estado se maneja como familia o como empresa. Ahora, el Estado también tiene otra cara, que es brindar. A ver, le cobra impuestos a las familias, todos los que son contribuyentes pagan impuestos, sus padres pagan impuestos, y le brinda, o sea, esos impuestos básicamente sirven para brindarles servicios públicos y subsidios a las familias. Es decir, el gas subsidiado, la luz subsidiada, las obras, no sé, las calles, la luz del alumbrado público, las plazas, todo eso que el Estado básicamente mantiene o brinda como bien público a las familias, se paga mediante los impuestos que pagan las mismas familias. Después vamos a ver que los bienes públicos tienen una salvedad y son básicamente, según la teoría clásica, son una falla de mercado. Además, el Estado cobra impuestos a las empresas, Esos impuestos que les cobra a las empresas le brinda también servicios públicos, porque las empresas como las familias tienen calles, tienen alumbrado público, plazoletas, lo que sea. Y además le subvenciona a las empresas para que funcionen. Entonces, la empresa le paga esto y el Estado le da esto. Esta es como otra parte, otra cara de la moneda. ¿Dónde vemos el qué, cómo y para qué? Que hablábamos hoy, ¿para quién? El qué vemos acá. ¿Qué bienes y servicios? El qué. ¿Qué bienes y servicios? Acá vemos el para quién. ¿Para quién? Para las familias. ¿Qué familias? Por ejemplo, si produzco
produzco pañales, ¿cuáles van a ser mis consumidores? Las criaturas que usan pañales o los adultos que usan pañales. Si produzco artículos de limpieza, las familias en general. Si produzco cigarrillos, los fumadores. Si así, ¿qué consumidor dentro del ámbito, dentro de las familias, dentro de la sociedad, a qué consumidores va destinado? O sea, el para quién está acá, en las familias. ¿Cómo producir está acá, en el mercado de factores? ¿Cómo producir usando estos factores? Trabajo, tierra, capital. ¿Se entiende? Entonces acá tengo el qué, el para quién, el cómo. Bueno, hasta ahí se entendió. Y ahora volvemos acá un ratito. Acá. Hasta acá se entendió lo que sería la economía, la microeconomía de forma más amplia. ¿Tienen alguna sugerencia de cómo dar las clases? Si voy muy rápido, si quieren que, no sé, que me detenga más, o lo que sea, ustedes me pueden sugerir. Bueno, vamos a dejar acá y la semana que viene vamos a empezar con todo lo que es demanda y oferta, y esa parte ya va un poco más pesada, y vamos a intentar de seguir un cronograma que les voy a armar y les voy a subir al grupo. Yo por lo general en el grupo voy preguntando bastante cómo van, si van haciendo los ejercicios. Voy a intentar de mandarles más cosas por ahí, o les voy a avisar cuando subo las clases, cuando subo videos o cuando subo ejercicios. Entonces, el aula virtual, como les dije, vamos a ir probando, así que no se maten por eso, pero sí intenten de crearse la cuenta ahí. Entonces vamos probando y vamos intentando interactuar también ahí, ¿sí? Bueno, chicos, los dejo por hoy, por esta primera clase.